Seguimos con esta apasionante jornada. Estamos intentando dar una panorámica general de este mundo que nos va a cambiar la vida en unos años. Quizá vamos un poquito apretados de tiempo, pero yo lo que quería era que la gente a la que todavía no ha llegado todo esto sí tuviera esa visión. Minsait es una compañía de Indra, una consultora, va a analizar la respuesta de blockchain a las divisas digitales. Tras la irrupción de distintos casos de uso de la tecnología blockchain en distintos mercados, la aparición de las monedas digitales de los bancos centrales, se reconocen por las siglas CBDC, crean las mayores expectativas. Las CBDC supondrán una gran transformación de los medios de pago y los sistemas monetarios. Estas divisas digitales tienen importantes retos a resolver y blockchain es una de las opciones tecnológicas para afrontar los desafíos. Los 7 grandes bancos centrales están con el BIS, el Banco Internacional de Pagos, investigando las consecuencias de la entrada, de la posible entrada, no está totalmente decidido en todos los países, de las divisas digitales. Sabéis que en China ya ha empezado a funcionar, aunque no con blockchain. Aquí tenemos con nosotros a Álvaro de Salas, que es director de Estrategia de Innovación en Servicios Financieros de Minsait, que nos va a hablar del escenario mundial de las divisas digitales de los bancos centrales. Y Víctor Sánchez Orreo, que es responsable del área de blockchain en Minsait, va a explicar la tecnología que podrá soportarlas. Muchas gracias a los dos por venir y sin más dejo la palabra a Álvaro de Salas. Pues fenomenal. Pues muchas gracias, Susana. Lo primero, como no puede ser de otra manera, agradecer a la Universidad de Navarra la oportunidad que nos brinda a Minsait de participar tanto a Víctor como a mí mismo en esta jornada, que es apasionante y de una rabiosa actualidad, diría yo, ¿no? Entonces, en concreto, nosotros de lo que vamos a hablar es de este tema tan, como digo, de actualidad, que es el tema de las monedas digitales de los bancos centrales, llamadas Central Bank Digital Currencies, las CBDCs, que nos traen a un escenario actual en el que, como podemos ver en este mapa mundi, en este momento, pues se estima que hay aproximadamente unas 100 iniciativas alrededor del mundo en los 5 continentes de CBDC que están llevando a cabo en este momento los distintos bancos centrales. Son iniciativas pues con niveles de avance muy diversos, ciertamente. Hay algunas que están simplemente analizando o haciendo estudios de viabilidad, otras ya están en un paso más avanzado de investigación. Incluso hay, digamos, algunas que tienen un nivel de avance muy considerable, con pilotos que están operacionalmente desplegándose ya con emisión real de CBDC, ¿no? Si lo miramos un poco por grandes bloques geográficos, pues por un lado a la cabeza tenemos Asia, que claramente lidera este proceso, particularmente con China como potencia que está más avanzada claramente en su despliegue piloto de Yuan digital. Por otro lado tenemos Europa, que bueno, ya se ha comentado, va más despacio, pero sí es verdad que se está dando pasos firmes, ¿no? Primero con un estudio que fue publicado hace un poco más de un año y recientemente, como también se ha dicho en este foro, anunciando la luz verde a la siguiente fase de investigación que durará los próximos 2 años hasta la decisión definitiva de si se implanta o no el euro digital. Y quizá un poco en el otro extremo, más rezagado, están los Estados Unidos, que bueno, no es casual, digamos, de alguna manera que vaya, yo diría, arrastrando los pies, porque sin duda pues es la que más se juega en un escenario de un eventual cambio o cambio de status quo, obviamente por la posición absolutamente dominante del dólar como divisa de referencia internacional, ¿no? Todo esto se ha ido produciendo, tampoco me voy a extender mucho aquí, otros ponentes que me han precedido
han hecho referencia un poco a esta secuencia de acontecimientos. Es una secuencia de acontecimientos de trascendencia global que sin duda ha marcado la situación en la que nos encontramos ahora a nivel de CBDCs, con su génesis en el nacimiento de Bitcoin. Ahí solo decir o aportar una visión quizá más personal con respecto a lo que se ha dicho por anteriores ponentes. Yo discrepo un poquito con Alberto. Bitcoin es sin duda un game changer, es un fenómeno de escala global, pero no tanto como un medio de pago, no tanto como un medio transaccional, sino básicamente como un activo puramente especulativo. Es verdad que de dimensiones en este momento astronómicas, 2,3 trillones hemos comentado, pero no tanto como un medio de pago por sus carencias en cuanto a fundamentalmente volatilidad en su valor, lo cual nos lleva, digamos, al siguiente hito, que es el de Libra, que también se ha comentado, que en gran medida con un modelo de stablecoin, es decir, con un colateral de cestas de activos respaldándolo, trató también de desafiar un poco al status quo del sistema monetario, sin mucho éxito, seguramente porque no contó con el respaldo ni la interacción de los reguladores, pero lo que sí ha puesto en guardia a todos los bancos centrales, yo diría especialmente al Banco Popular de China, porque en China se da la circunstancia de que hay dos medios de pago terriblemente populares, que son Alipay y WeChat, que procesan en este momento más transacciones de las que puede procesar el procesador digamos, del país, que es UnionPay, de tarjetas de crédito. Eso nos da una idea del volumen y eventualmente podrían incluso llegar a dar el paso a este desafío también de iniciativa privada de stablecoin, con lo cual el gobierno chino pues, ha decidido de manera muy determinada, con una determinación muy clara, pues avanzar digamos, mucho en su CBDC. En este momento hay un piloto en 5 regiones de China y es previsible que haya una primera puesta de largo coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en el próximo febrero, en donde ya, leíamos la semana pasada en el Financial Times, se está empujando a todos los retailers, a las cadenas incluso americanas, hacía mención a McDonald's, para que adopten los mecanismos necesarios para aceptar este tipo de moneda CBDC, que es el yuan chino, ¿no? Bueno, luego hay otra serie de países, digamos, de menor trascendencia que están muy adelantados, como el caso de Bahamas, Camboya, Nigeria, recientemente Jamaica, pero son digamos, de poco significativos, diría yo. Lo que sí es relevante es que esta circunstancia de efecto tracción de China como líder claro en este cambio de paradigma implica algunos riesgos. De hecho, la semana pasada, o la anterior, creo que el G7 se reunió en Washington para hacer una declaración de principios sobre los que las CBDCs deberían articularse, con la idea de que haya una coordinación de las grandes potencias en este sentido, que desde nuestro punto de vista es fundamental, porque de otra forma, si no, se pueden producir, digamos, CBDCs a 2 velocidades o a 3 velocidades, lo cual no es en absoluto deseable para la estabilidad financiera global. Y en ese sentido, yo diría que precisamente el objetivo de mantener la estabilidad monetaria en este momento es más importante que nunca, si cabe. Estamos recién lamiéndonos las heridas de los efectos devastadores de la pandemia, tanto a nivel social como económico. Estamos en una economía globalizada, completamente digital, en que muchos sectores se han tenido que reconvertir y otros muchos están en el proceso de reconvertirse. Ahora encima tenemos, digamos, nubarrones sobre las tensiones en algunos mercados, como el energético, el de materias primas, en los procesos de cadena de suministro, que no auguran nada nuevo. Y precisamente por esto pues creemos que es justamente el peor momento para que se pueda llegar a producir una crisis de confianza en los sistemas monetarios de nuestros estados, ¿no? Y para eso justamente las CBDCs yo considero que son una contramedida defensiva necesaria. Sin duda son una contramedida, es defensivo, desde luego, pero son necesarias para preservar esta soberanía monetaria y esta estabilidad financiera.
Y para ello, pues hay que abordar, como están haciendo China, con determinación estos procesos de cambio hacia las CBDCs, pero al mismo tiempo con gran prudencia, sin precipitarse, sin dar pasos en falso, para lo cual es necesario realizar un buen diseño tecnológico del que luego hablará Víctor en un momento, pero también considerando todos los riesgos y también, porque no todas las oportunidades que hay detrás de una CBDC. Riesgos son múltiples, algunos ya se han comentado, hay riesgos riesgos operacionales, hay riesgos de seguridad, de que se puedan ver expuestos datos o infraestructuras a ciberataques. Hay riesgos medioambientales. Sabéis que en algunos modelos muy descentralizados el nivel de ineficiencia energética es enorme y, por tanto, el consumo de recursos energéticos sería también muy grande. Hay riesgos, por supuesto, de sustitución del dinero bancario en movimientos, digamos, indeseados, masivos hacia el euro digital o las CBDCs que habría que limitar. Hay riesgos de spillovers, de los llamados spillovers, es decir, movimientos también entre distintas jurisdicciones a nivel internacional que alteren el equilibrio de los flujos de capitales internacionales. Hay riesgos, también se ha dicho en este foro, de no integración o de no interoperabilidad con los sistemas de pago actuales, con lo cual, si los sistemas no son usables, no serán adoptados. Y finalmente está, yo creo, el riesgo que los bancos centrales deben considerar con mayor ahínco, que es el riesgo de que los ciudadanos pensemos que nuestras libertades individuales, especialmente la privacidad, pueda verse invadida por este tipo de formato de nueva moneda soberana, ¿no? Esto es absolutamente crítico en nuestra perspectiva, por lo que pues deberá ser fundamentalmente abordado con plenas garantías. Por otro lado, hay oportunidades no tanto en la innovación. Se habla mucho de la innovación en las CBDCs. Nuestra visión es que los medios de pago de hoy en día son ya de facto terriblemente innovadores. Es seguramente el segmento industrial más innovador, con cambios disruptivos que nos encontramos cada día. Estamos a las puertas de lo que llamamos los pagos invisibles. Por tanto, no vemos que las CBDCs vayan a aportar mucha innovación al mundo de los pagos. Sí podrán aportar en aquellas geografías o en aquellos países donde haya unos bajos niveles de bancarización, pues un proceso de inclusión financiera para llevar a colectivos que están fuera del sistema hacia el sistema financiero. También vemos recorrido en lo que son los pagos cross-border, porque hoy día siguen siendo terriblemente ineficientes. Hay mucho corresponsal, mucho interviniente, mucha fricción y mucho coste asociado a los pagos internacionales, y ahí las infraestructuras coordinadas de CBDC sí que podrán ayudar. Y por último, y más quizá a largo plazo, vemos oportunidades también en que se pueda, digamos, complementar o mejorar algunas de las limitaciones del sistema indirecto de política monetaria que nos hemos dado, ¿no? Que es el sistema basado en los tipos de interés, que hoy día están a niveles históricamente bajos, están a niveles cero, incluso negativos, y que su capacidad de actuación es ya limitada, por un lado, en economías donde hay un gran nivel de apalancamiento y es muy difícil hacer crecer el crédito más, y en economías donde es también muy difícil determinar el valor y el precio de una cantidad de activos y servicios digitales enorme. Creemos que las CBDCs podrán ser un mecanismo alternativo para actuar más directamente sobre la masa monetaria y que el efecto de las políticas monetarias sea más efectivo, digamos. Eso sí, siempre que no sea en detrimento del crédito, ¿no? El crédito es absolutamente necesario, es el que nos permite, digamos, prosperar, y esencialmente el crédito estructural, digamos, el que permite a una persona comprar una vivienda o el que permite financiar el tejido industrial. Ese crédito nunca debe verse comprometido y, por tanto, tampoco los depósitos que lo financien. Así que, como digo, es muy importante diseñar y planificar y probar el modelo que se vaya finalmente a implantar para tener garantías de adopción, ¿no? Y ahí Víctor nos puede alumbrar en la visión tecnológica. Hola, buenos días. Ahora parece que sí. Buenos días.
Pues por complementar la visión que trasladaba Álvaro, más macro, más financiera, también nos gustaría compartir, digamos, una visión más operativa o tecnológica. Lo que hemos analizado son distintas dimensiones que nos parecen relevantes a la hora de llevar a cabo una iniciativa CBDC y, por tanto, se pueden traducir en líneas de trabajo a evolucionar. Quizá como primera reflexión, porque lo que traemos son un conjunto de retos en cada una de esas dimensiones y también un conjunto de reflexiones y opciones tecnológicas esbozadas, pues como primera reflexión quizá sería que si de alguna manera estamos intentando asemejar el comportamiento del dinero en efectivo o estamos inspirados en ese dinero en efectivo, pues estamos hablando de un medio de pago que, digamos, está decantado por la historia y está muy probado y está muy asentado, ¿no? Y que además en la propia definición del activo, que es un activo físico, tiene bastante implícita la tecnología de pago, que al final es que el portador de ese activo físico es el que puede disponer del valor. Cuando pasamos esto al mundo digital, yo creo que hay muchos retos, empezando porque tenemos que ver cómo definimos digitalmente ese activo y luego, por otro lado, tenemos que ver también qué tecnología de pago implementamos y ahí tenemos muchas alternativas. Para responder desde un punto de vista de diseño general, como estamos ante una iniciativa, el CBDC, muy compleja, el enfoque al final es como en todos los sistemas complejos. Tenemos que ser muy modulares, muy flexibles, garantizar la escalabilidad y un punto yo creo bastante relevante, la usabilidad. Hablábamos antes del usuario, del ciudadano, que pueda adoptar fácilmente esta tecnología. Si hacemos algunas consideraciones de diseño, una dicotomía que se ve mucho en la literatura de CBDC es, digamos, entre basado en token y basado en cuenta. Para los que venimos del lado técnico, digamos, eso es bastante confuso, porque por poneros un ejemplo, en Ethereum trabajamos con tokens y tenemos estándares de tokenización, pero en la propia definición de Ethereum hay cuentas, hay el concepto de cuenta y, por ejemplo, el ERC20, que es el estándar más extendido, trabaja con balances, con lo cual, como técnico, es confuso, incluso hasta cierto punto irrelevante, ¿no? Pero intentando, digamos, traducirlo a la que creo que es la acepción general de esta dicotomía, estaríamos hablando digamos, de acercarnos más a un modelo en el que identificas al emisor, como puede ser un pago con tarjeta de crédito, o acercarnos más a un modelo como puede ser el billete físico, donde puedes validar el billete que recibes, pero no requieres esa identificación del emisor. Esto, a su vez, nos llevaría a consideraciones que comentaban en algunas charlas anteriores de quién custodia, por ejemplo, las claves privadas y, en definitiva, cuál es el grado de intermediación que tenemos en las distintas capas. Y así veréis que hay modelos de CBDC más directos hacia Banco Central, con capa de banca comercial y distintos niveles de intermediación. Yendo a la tecnología blockchain, estamos en un evento de blockchain, también se ha hablado de esto, pero por destacar algunos beneficios potenciales de blockchain, que creo que son interesantes aplicar a CBDC, porque blockchain es una alternativa tecnológica, pero no es la única para CBDC. Pues, por un lado, por la propia definición tecnológica de blockchain, tenemos confianza distribuida, tenemos un diseño resiliente del sistema, porque estamos hablando de sistemas descentralizados más tolerantes a fallos, y luego tenemos una línea, yo creo, bastante interesante, que es el dinero programable basado en smart contracts y que nos puede permitir hacer cosas desde muy sencillas, como son delegar pagos, a algunas más avanzadas, que podría ser, por ejemplo, pagar directamente impuestos en el punto de venta mediante una división del pago o que llegásemos a hacer pagos machine to machine entre máquinas de manera automática. En blockchain tenemos muchas alternativas tecnológicas, las redes públicas que tienen mucha notoriedad. En el ámbito de CBDC, en cambio, presentan ciertas dificultades técnicas, de modelo de costes, etcétera, y la mayor parte de experiencias que estamos viendo en CBDC utilizan tecnología de red privada permisionada y fundamentalmente de la familia Ethereum, como puede ser Besu o Quorum. Y en este sentido, el reto es cómo conseguimos desplegar estos ecosistemas que son distribuidos y, sobre todo, cómo conseguimos gobernarlos. Estamos hablando de pasar de una gobernanza centralizada a una descentralizada. Desde el punto de vista de estándares, y no voy a entrar en detalle porque tampoco vamos a tener mucho tiempo, pero sí que tenemos, si pensamos en tokenizar dinero, tenemos una primera reflexión, que es si vemos el euro o la moneda que sea como un token fungible, es decir, donde cada uno de ellos es indistinto, es indistinguible y te da igual un euro que otro, digamos, no tiene personalidad, o de alguna manera un token no fungible, que ahora está muy en boga, como sabéis, con los NFTs, donde cada uno es único, ¿vale? Volviendo a asemejarnos al dinero físico, tiene muchas características fungibles, pero cada billete, por ejemplo, tiene un número de serie que en teoría le identifica, con lo cual podría tener algunos rasgos también de no fungible. Hay distintos estándares, por ejemplo, en el mundo de Ethereum, y por resumir, el reto que vemos aquí es que se acabe, digamos, destilando un estándar o estándares para el mundo de CBDC.
En lo que hemos llamado banca comercial, de una manera más amplia, es ver cómo integrar a los distintos actores y cómo definir su rol en estos nuevos ecosistemas de CBDC. ¿Y hay consideraciones que tenemos que hacer? Pues probablemente va a haber un periodo de transición y de coexistencia, por ejemplo, entre un nuevo dinero digital y dinero bancario, o entre un nuevo dinero digital y dinero físico, y ahí tendremos temas que resolver. Igualmente, ¿cuál va a ser la relación de los bancos en este tipo de iniciativas? Pensad, por ejemplo, en Bizum y cómo se define el modelo de relación entre los bancos y hacia el usuario, pues tenemos que hacer reflexiones de este estilo. O cómo vamos a integrar CBDC en los servicios actuales de banca digital, ¿no? Tema de límites y controles al capital. Pueden ser límites de tenencia, tanto a nivel de cuenta, a nivel de usuario, a nivel de lo que puedas utilizar en tu dispositivo para pagos offline o todos los mecanismos de AML y CFT. Aquí el reto, en resumidas cuentas, es alcanzar una solución de compromiso entre la privacidad, que de acuerdo con los estudios, por ejemplo, del Banco Central Europeo, es el aspecto más valorado por los ciudadanos europeos, que van a ser los potenciales usuarios, y por otro lado, por los controles necesarios del sistema financiero. Y una línea con entidad propia, yo creo también bastante interesante, es la de los pagos offline. Cómo con la tecnología, una vez que tenemos dinero digital, vamos a posibilitar pagos cuando un emisor y un receptor no tienen conexión. En el escenario en que tenemos conexión, tenemos una serie de sistemas, digamos, que nos apoyan a hacer esto. Cuando no es así, la securización de ese pago, el protegerle de amenazas, el garantizar que no hay doble gasto, por ejemplo, va a residir en el dispositivo, en las aplicaciones de dispositivo. Ahí tenemos, por ejemplo, los TE, los entornos confiables de ejecución en dispositivos móviles. Y también tendremos que resolver todo un protocolo completo de paso de online a offline y luego vuelta al online. Es decir, podemos hacer operaciones sin conexión, pero cómo reconcilio todo y reconcilio los balances cuando vuelvo a conectarme y vuelvo a estar en blockchain. Y ahí puedo tener muchas transacciones offline y es un reto bastante grande. Y ya por terminar, hay dos líneas generales que obviamente son muy importantes. Una tiene que ver con la seguridad y la privacidad. La privacidad ya hemos comentado, a nivel de trazabilidad de operaciones, de privacidad y de anonimato, y a nivel de ciberseguridad. Debemos tener un enfoque global, con estrategias de defensa en profundidad en las distintas capas, para que obviamente garanticemos la seguridad de los nuevos sistemas de pago. Y en último lugar, el rendimiento y la escalabilidad. Si estas iniciativas evolucionan, vamos a un escenario de muchísimas transacciones. Esto es un reto general para blockchain. Por ejemplo, las redes de Visa u otras actualmente procesan decenas de miles de transacciones por segundo. La tecnología blockchain, hay blockchains de tercera generación, hay despliegues privados que prometen esta capacidad transaccional, pero que obviamente hay que probar, hay que confrontar con operativas reales y ver la respuesta. Se están evolucionando protocolos, hay estrategias de capa 2, de cadenas laterales, etcétera, para resolver este reto que técnicamente es bastante grande. Y ya para terminar, si hay distintas iniciativas CBDC, lo que también se comentó previamente, la interoperabilidad, tanto entre distintas redes blockchain, distintas iniciativas, como entre sistemas de pagos ya existentes. Aquí también hay toda una línea de investigación de blockchain, está Polkadot, está Cosmos, se está avanzando en este sentido, pero queda, yo creo, todavía mucho camino por recorrer. Y bueno, ya sin más, ¿terminas, Álvaro, con unas conclusiones? Sí, no sé si lo he apagado más que pasarlo. Había una pregunta para los dos, no sé si la podréis responder, tampoco tengo muy claro. Esto es una pregunta para Indra. Me decía el público, una persona del público, que en gran parte de la masa de los no bancarizados permanecerán así por las limitaciones de acceso al uso de las tecnologías. Entiendo que esto será fundamentalmente en países terceros, porque desde luego en la Unión Europea es difícil encontrar a alguien que no esté bancarizado. Aún así, no sé si me podríais responder a la pregunta cómo la implementación del euro digital se plantea atacar este reto, llegar a todo el mundo, bancarizados y no bancarizados, si es que queda alguno en la Unión Europea. Bueno, como comenta Susana, ese reto en el caso de la Unión Europea no es realmente un reto digamos, tan trascendente como lo pueda ser en otros países donde el nivel de bancarización y el nivel de tecnología pues es más bajo. España es seguramente un paradigma de bancarización a nivel mundial. Creo que estamos a la cabeza del pago con móvil, según he leído recientemente, y sí es verdad que algunos de los modelos que están planteando requerirán sí o sí una cuenta bancaria, pero eso no será digamos,
un reto, yo creo, en el contexto de la Unión Europea. Sí lo es en algunos otros países, si bien algunos de nuestros países más, digamos, en vías de desarrollo o emergentes están también en gran medida acelerando, ¿no? Y hay algunos ejemplos en África con M-Pesa que precisamente ha sido la tecnología la que ha podido dar un salto hacia otros modelos de pagos, no pasando por los modelos tradicionales por los que hemos pasado las economías más desarrolladas, ¿no? Por tanto, yo creo que eso no va a ser un problema y precisamente al revés, creo que es una oportunidad para que mucha gente que hoy está fuera del sistema pueda entrar en él. Hay otra pregunta que quizá también la veo más para el Banco de España, pero a lo mejor vosotros sí podéis responderla. Preguntan si creéis que las CBDCs pueden llegar a aportar herramientas para controlar la inflación y, por tanto, la devaluación de las monedas fiat. Sí, bueno, yo lo he comentado de manera muy tangencial en mi ponencia, pero efectivamente ahí hay una oportunidad, es decir, lo decía, los mecanismos de intervención para controlar los precios, que al final es el mandato último de los bancos centrales, que nos hemos dado, que es la actuación sobre los tipos de interés, pues tienen determinadas limitaciones, ¿no? Existe la alternativa de una actuación mucho más directa sobre la masa monetaria, que pueda incrementar o reducir la masa monetaria directamente o incluso actualizar saldos directamente, siempre, como digo, con el digamos, rigor o con la precaución, mejor dicho, de que esto no sea en detrimento de los depósitos bancarios de manera significativa, ¿no? Porque de otra manera pondríamos en riesgo el crédito y el crédito es en gran medida el que nos ha llevado al desarrollo de las economías actuales desarrolladas. Muchísimas gracias. Damos ya por cerrada esta mesa y pasamos a la siguiente, que va a hablar de la identidad digital con Icertis, la identidad digital blockchain que está llevando una empresa española como Icertis a África. Es también bastante interesante. Gracias.